Los cárteles mexicanos no son solo comunidades criminales organizadas, son verdaderas redes que abarcan múltiples ámbitos de la vida en México en todos los ámbitos, desde el tráfico de drogas hasta el contrabando de petróleo. La composición de estas redes no es permanente, no hay estabilidad en el mapa criminal de México. Los cárteles pueden aliarse de forma inesperada o entrar en conflicto de manera predecible. El principal factor que determina la fuerza de una organización es su proximidad a la frontera con Estados Unidos, por lo que el Cártel de Sinaloa es la organización más antigua y poderosa que controla la mitad de la frontera. Este cártel se ha convertido en un símbolo del narcotráfico mexicano de la vieja escuela. La otra mitad de la frontera, en el noroeste del país, fue ocupada por el Cártel del Golfo, que entró en juego mucho más tarde que Sinaloa, y se transformó en un emblema siniestro de nuestro siglo. Al incorporarse plenamente al tráfico mundial de drogas, cambiaron las reglas y ya no intentaron, como Sinaloa, convivir en paz con el Estado y sus propios compatriotas. El Cártel del Golfo creó a los famosos Los Zetas y dio origen a la versión moderna de la delincuencia mexicana, en la que cada narcotraficante tiene su propio ejército y todos los problemas se resuelven con violencia que ya lleva varias décadas sin fin. Y si les interesa saber por qué esta organización cambió las reglas del juego, les presentamos al Cártel del Golfo, al otro lado de la ley. El comienzo del siglo XX fue una época de cambios globales que afectaron también a México. El fin de la revolución, marcada por la violencia tradicional del país, coincidió con la aprobación de la ley seca en Estados Unidos. Las organizaciones criminales regionales de México se lanzaron a los mercados estadounidenses para abastecer de las bebidas alcohólicas que tanto ansiaban. En Estados Unidos se produjo una avalancha de alcohol, ahora ilegal. Los contrabandistas mexicanos tenían mucho que ganar a lo largo de toda la frontera. En esa época se trazaron rutas que se seguirían utilizando incluso 100 años después. Otro impulso fue la Primera Guerra Mundial, con su constante necesidad de materias primas para fabricar el medicamento más popular de la época, la morfina. La victoria de la Revolución Mexicana no trajo la paz. Comenzó una larga lucha por el poder, que dio lugar a la creación del Partido Revolucionario Institucional en 1946. Mediante el populismo, la corrupción y las intrigas, como la falsificación de los resultados electorales y la intimidación, el PRI o México, durante los siguientes 54 años. Durante el gobierno del PRI, se consolidó un sistema en el que los jefes políticos, conocidos como caciques, gobernaban los estados. Pero no solo en el ámbito legal. Ya he contado en videos anteriormente lo estrechamente entrelazados que estaban los políticos y los narcotraficantes en Sinaloa. En la costa del Golfo, ocurría exactamente lo mismo. La historia del narcotráfico en el estado de Tamaulipas comenzó en la década de 1920 con Virgilio Barrera, traficante de heroína y morfina. Los investigadores incluso lo comparaban con Al Capone. Tal era el poder de Barrera en estas zonas fronterizas. En 1929, Barrera fue capturado, y en los documentos policiales se lo describía no solo como contrabandista, sino también como gran narcotraficante de Nuevo Laredo. Por esa misma época, se comenzó a cultivar la amapola y la marihuana en la región. La producción nunca alcanzó el nivel de los mejores estados en este sentido, como Sinaloa o Sonora, pero podía competir con Michoacán y Guerrero. Más tarde, cuando se llevó a cabo la gran operación militar estadounidense contra los narcotraficantes, la Operación Cóndor, en las plantaciones del Triángulo Dorado, formado por Sinaloa, Durango y Chihuahua, la región del Golfo quedó al margen. En 1975, se informó de la incautación simultánea de 2 toneladas de marihuana en una zona remota de Berlango. A partir de entonces, este tipo de noticias se volvieron más frecuentes. Pero además también aumentaron, como era de esperar, los informes policiales. Esta misma década también estuvo marcada por la primera gran ola de asesinatos relacionados con el narcotráfico en Nuevo Laredo.
En 1971 fueron asesinadas 33 personas, entre las que se encontraban sospechosos de tráfico de drogas, policías y civiles que se encontraban casualmente en el lugar de los enfrentamientos armados. Al año siguiente, el número de muertes ascendió a 60. Los periódicos calificaron estos asesinatos de chacales y afirmaron que comenzaron el 2 de noviembre de 1970, cuando 2 agentes federales presuntamente vinculados con narcotraficantes fueron ejecutados en la cafetería La Liberia. Tras estos trágicos acontecimientos evidentemente relacionados a disputas territoriales y esferas de influencia, llegó al poder en la región Juan Nepomuceno Guerra, que por entonces ya era un influyente contrabandista en Tamaulipas. Considerado el fundador del Cártel del Golfo, vivía en Matamoros y desde allí no solo controlaba el tráfico de drogas, sino también el de automóviles, maquinaria y muchos otros bienes de contrabando. Juan Nepomuceno Guerra nació en el corazón del estado de Tamaulipas, en la ciudad de Matamoros, en 1915, en plena revolución. Su padre era un simple granjero sin recursos, y como todos los lugareños, se dedicaba al contrabando para sobrevivir. En su adolescencia, Juan Nepomuceno Guerra ya estaba completamente involucrado en operaciones de contrabando entre Estados Unidos y México. Lejos de ser visto como algo vergonzoso, esa práctica formaba parte de la cultura local, en la cual el contrabando de drogas y la idealización de la delincuencia se remontaban a aquellos tiempos lejanos en los que los contrabandistas desesperados transportaban todo al norte, desde whisky hasta los huesos de los jefes mayas. Es más, Matamoros tenía una rica historia criminal incluso antes de la era del contrabando en el siglo XX. Fue fundada por piratas en la desembocadura del Río Grande en el siglo XVIII. Allí se podía conseguir de todo: oro, vino, especias, opio y esclavos. Comenzando con el whisky, Guerra expandió gradualmente sus negocios de contrabando con muchos otros productos. El caso es que México vivía entonces bajo un modelo económico de fronteras cerradas, que prohibía la importación de casi todo tipo de productos. Por lo tanto, la venta de electrodomésticos, todo tipo de aparatos electrónicos y bebidas alcohólicas importadas era un negocio muy rentable en México, hasta que el país se abrió al comercio mundial. En las décadas siguientes, se sumaron a sus negocios el juego, la prostitución y el robo de automóviles. Su lema en la vida era: si pasa por el puente fronterizo, yo le entrego. Mientras el PRI consolidaba su control sobre México, Guerra reforzaba el suyo sobre Tamaulipas. A principios de los años 70, era un respetado hombre de negocios. Regentaba un club nocturno, un restaurante y una cafetería, y era una figura conocida en Matamoros. En la serie Narcos, México, su imagen está bastante bien retratada. Un anciano aparentemente bondadoso, al que todos los niños del barrio saludaban, pero no hay tiempo suficiente para contar los negocios que esconde este simpático abuelo con caramelos en los bolsillos. Lo describían como un hombre muy duro y arrogante, dispuesto a todo por sus negocios. Así, a principios de los años 60, el hijo del legendario revolucionario mexicano Pancho Villa, el coronel Octavo Villa Cos, fue asesinado a tiros en Matamoros poco después de confiscar un cargamento de café de contrabando, y según se afirma, se negó a devolverlo incluso a cambio de un soborno considerable. El guardaespaldas y el chofer de Guerra confesaron el crimen, alegando que Villa supuestamente planeaba asesinar a su jefe. Se sabe que en la década de 1950, Guerra asesinó a su primera esposa en un ataque de celos por un actor famoso. Con su segunda esposa, tuvo 3 hijos, y se rumoreaba que era Dios quien lo castigaba por todos sus actos. El primer hijo nació con síndrome de Down, el segundo era abiertamente homosexual, y el menor se convirtió en satanista y asesino, del que se decía que descuartizaba norteamericanos en su rancho y se los comía. Por eso, el poder lo heredó su sobrino predilecto, Juan García Ábrego. En un periodo de 50 años, entre 1930 y 1980, Guerra ganó $5,000 millones.
según los informes policiales publicados en 1987. También se decía que poseía 3.000 hectáreas de tierra en Tamaulipas y Nuevo León. Sin embargo, en los documentos de la Oficina de Control de Drogas, siempre se lo consideró más como un gran contrabandista que como un narcotraficante. No obstante, el contrabando de mercancías y el tráfico de drogas no son conceptos mutuamente excluyentes. En el apogeo de la fama de Nepomuceno Guerra, el tráfico de heroína y marihuana no ocupaba el primer lugar de Tamaulipas. Técnicamente no podían garantizar los mismos volúmenes que los sinaloenses. Pero con el paso del tiempo, a principios de los años 70, fue precisamente el narcotráfico el que desplazó a todos los demás tipos de contrabando, impulsado por la creciente demanda estadounidense de marihuana mexicana y posteriormente de cocaína colombiana. Entonces, ¿por qué Guerra, cuando llegó el momento de reorganizar el negocio, no se dedicó de lleno al tráfico de drogas? ¿Y por qué el Cártel del Golfo no apareció en el mapa hasta 1989? ¿Por qué los exitosos capos de la droga de Sinaloa no se unieron a él ni lo expulsaron del mercado para aprovechar las conexiones políticas y los pasos fronterizos de Nepomuceno Guerra? La respuesta, aunque parezca increíble, se encuentra en la protección del Estado. Durante la creación de su imperio, Guerra construyó la que quizá fuera la red más compleja de relaciones con políticos y funcionarios de todos los niveles del poder y a ambos lados de la frontera. Detrás de la historia moderna del estado de Tamaulipas, se esconde una compleja trama de élites políticas y empresariales que durante décadas fomentaron el negocio del crimen. Los investigadores califican esta región como una cápsula del tiempo, en la que la ausencia de autoridad estatal propició la monopolización de los recursos. Reza Nestares, consultora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, afirmó que las comunidades criminales mexicanas no pueden clasificarse según los modelos habituales de la delincuencia organizada y sus vínculos con el poder político, sino más bien según el concepto de delincuencia organizada estatal. Es decir, las personas encargadas de velar por la ley y el orden no solo se involucraban en actividades delictivas y miraban hacia otro lado, sino que participaban plenamente en ellas, utilizando todo tipo de medios criminales para alcanzar sus objetivos como representantes del Estado. En pocas palabras, no había sociedad civil. Fue precisamente Juan Nepomuceno Guerra quien inició la tendencia de mezclar a los narcotraficantes con la élite, creando una extensa red de contactos políticos sin igual en el noroeste mexicano. Mientras los sinaloenses se peleaban entre sí, y con los estadounidenses en Tamaulipas, todo iba sobre ruedas. Nepomuceno Guerra mantenía una estrecha amistad con influyentes líderes sindicales de la región y con sus antiguos gobernadores. Esta red incluía no solo a políticos locales, sino también a figuras influyentes a nivel nacional, como el líder sindical Joaquín Hernández Galicia y Raúl Salinas Lozano, exministro de Industria y Comercio y padre del futuro presidente Carlos Salinas de Gortari. Además de controlar el paso ilegal por la frontera, Juan Nepomuceno Guerra prestaba apoyo político al Partido Revolucionario Institucional a través de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, que recibía periódicamente importantes donaciones suyas. En respuesta a este apoyo, su sobrino, Jesús Roberto Guerra, fue alcalde de Matamoros de 1984 a 1987. A mediados de la década de 1980, cuando la frontera de Tamaulipas se convirtió en un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia la costa este de los Estados Unidos, la expansión del Cártel del Golfo, hasta entonces lenta, se aceleró drásticamente. Había varias razones para ello. La primera razón era la misma que en todas las demás organizaciones. Gracias a los éxitos de Estados Unidos en la lucha contra las drogas en el Caribe a finales de la década de 1980, México se convirtió en un importante punto de tránsito para la cocaína y la heroína, además de seguir siendo un gran productor de marihuana. Las rutas que Guerra había trazado durante 50 años se convirtieron en un botín codiciado por los narcotraficantes.
Y si las constantes redadas en Sinaloa frenaban y complicaban un poco sus operaciones, en el noreste no había este tipo de problemas. La segunda razón fue el contexto de la región. Un territorio olvidado por el Estado, en el que durante décadas no solo se desarrollaron los cárteles en su forma habitual, sino también el crimen organizado estatal. A diferencia de Sinaloa, donde los diputados, aunque participaban indirectamente en el narcotráfico, mantenían cierta distancia, en Tamaulipas, los propios representantes del poder eran miembros de los cárteles. Es decir, no solo recibían dinero de los capos de la droga y miraban hacia otro lado, sino que eran cofundadores y partícipes plenos. La tercera razón fue la aparición de actores colombianos. En esa época, los narcotraficantes colombianos comenzaron a formar importantes alianzas con sus colegas mexicanos en respuesta a la creciente demanda de drogas prohibidas. Juan García Ábrego, sobrino y sucesor de Juan Nepomuceno Guerra, negoció a principios de los años 80 con los hermanos Rodríguez Orejuela del Cártel de Cali. Este acuerdo fue el punto de partida para la consolidación del Cártel del Golfo, que pronto se convertiría en un actor central, no solo en el tráfico de drogas mexicano, sino también mundial. Ábrego aceptó transportar drogas desde la frontera sur de México hasta Texas, a cambio de la mitad de cada cargamento. Para él, era un trato muy arriesgado, pero las ganancias prometían ser fabulosas. La expansión del negocio requirió coordinación logística a mayor escala, la adquisición de aviones y otros equipos sofisticados, la construcción de pistas de aterrizaje, almacenes secretos y el soborno de las fuerzas de seguridad a lo largo de la frontera sur, en el noreste de México y en la región del Golfo. Así, Juan García Ábrego contribuyó al florecimiento del imperio de su tío, organizando un tráfico de drogas a gran escala. Nació en 1944 en Texas y, por supuesto, desde muy joven se incorporó al negocio. Cabe señalar que no todos los miembros de su familia participaban activamente en el negocio. Por ejemplo, el hermano mayor de García Ábrego era un respetado empresario estadounidense con estudios superiores. Bajo la tutela de su tío, que enseguida reparó en su inteligencia, Juan García Ábrego comenzó a aprender en los entresijos del negocio. Según algunas fuentes, primero se especializó en el robo de autos, y solo después, a principios de los años 70, entró de lleno en el tráfico de marihuana. Poco a poco, Ábrego se fue convirtiendo en una figura cada vez más importante en la organización criminal de su tío en Matamoros. Justo en el momento en que los narcotraficantes colombianos buscaban nuevas vías de entrada a Estados Unidos. García Ábrego, carne y hueso de la delincuencia mexicana, nunca buscó resolver los conflictos de forma pacífica, a pesar de su apodo casi irónico, el Muñeco. En 1984, ordenó el asesinato de un importante jefe de las bandas locales, conocido como El Cachó. El primer intento de eliminar a El Cachó fracasó. Resultó gravemente herido, pero logró escapar. Entonces, el enfurecido Ábrego envió poco después a una decena de sus mejores combatientes a la Clínica Raya, en Matamoros, donde se encontraba El Cachó. Estos dispararon contra la habitación matando a 5 personas, entre ellas, el médico. El Cachó sobrevivió también a este ataque, pero murió poco después a causa de sus heridas en un hospital de Monterrey. El incidente con El Cachó tuvo una amplia cobertura en la prensa, causó un gran revuelo social y se consideró, en cierto modo, como la primera señal de alarma para los Zetas, ya que los delincuentes anteriores a García Ábrego y El Cachó no solían recurrir a la violencia serial sin motivo, porque atraía demasiado la atención. Pero García Ábrego no solo logró el éxito de la organización mediante la violencia, también amplió y consolidó activamente el trabajo de su tío. En su red de corrupción, figuraban personajes conocidos por el video sobre el Cártel de Guadalajara, como Guillermo González Calderoni, uno de los principales comandantes de la Policía Federal en la década de 1980 y propietario de una fortuna de $400 millones.
se informó que el fiscal de gobierno Octavio Porte Petit y Miguel Aldana Ibarra, director de la División Mexicana de la Interpol, también estaba a sueldo del Cártel del Golfo. El primo de García Ábrego, Francisco Pérez, reveló más tarde la entrega de $500,000 a Javier Cuello Trejo, subprocurador general de México, entre 1988 y 1990. Ábrego también participó en las elecciones presidenciales de México en 1988, cuando el PRI falsificó claramente los resultados de la votación, como se muestra claramente en Narcos México. Entonces llegó al poder el presidente Salinas, que favorecía a todos los narcotraficantes. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos prefirió mirar para otro lado ante estos hechos, ya que Salinas demostraba una clara lealtad y una relación cordial con los Estados Unidos. A su vez, la familia Salinas tenía una relación larga y cordial con los criminales de Matamoros. Cuando el PRI eligió a su nuevo líder, la reputación de Matamoros como lugar de ocio y descanso seguro para los estadounidenses se derrumbó. En marzo de 1989, un estudiante de la Universidad de Texas en Austin, llamado Mark J. Kilroy, desapareció cerca del puente que une Brownsville y Matamoros. Un mes después, las autoridades encontraron el cuerpo de Kilroy junto con las otras 11 víctimas de asesinato en un rancho en la zona rural de Tamaulipas, tras hallar un altar ensangrentado con ropa y fotografías de niños pequeños en Matamoros. Kilroy fue secuestrado y sacrificado por una banda de narcotraficantes convertida en secta, liderado por Adolfo de Jesús Constanza. La banda mató a Kilroy y a los demás para protegerlos, según declaró uno de sus miembros. De Jesús contaba con la ayuda de Sara María Aldrete Villarreal, natural de Matamoros y antigua alumna destacada de Texas College, a quien en la nueva organización llamaban La Bruja, y del hijo menor Juan Nepomuceno Guerra. Más tarde, la policía llegó a la conclusión de que los sectarios habían asesinado unas 40 personas. Esto supuso otra mancha más en la reputación del noreste de México, alejando a la zona de afluencia de turistas adinerados. Pero tanto las sectas como los enfrentamientos entre bandas no fueron más que el principio. En 1989, la organización criminal de Juan García Ábrego transportaba anualmente a Estados Unidos unas 40 toneladas de cocaína. Adquirió grandes ranchos al sur de Matamoros, donde podían aterrizar aviones procedentes de Colombia cargados de cocaína, desde donde se podía pasar de contrabando a través de la frontera de Matamoros a Brownsville. Desde allí, se enviaban a Houston y luego a centros de distribución en Los Ángeles y Nueva York. Mientras tanto, al sur de la frontera, las propiedades del Cártel del Golfo se extendían desde las ciudades fronterizas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo hasta la capital del estado, Ciudad Victoria, y el puerto de Tampico. Sin embargo, a pesar de su audacia, Juan García Ábrego no estaba solo en sus ambiciones. Los sinaloenses estaban a la vanguardia, pero con el arresto de Miguel Ángel Félix Gallardo, la organización se dividió en facciones en Sinaloa, Tijuana y Ciudad Juárez, que formaron sus propios cárteles. En Tijuana estaban los hermanos Arellano Félix y su cártel. La facción con sede en Sinaloa se hizo conocida como el Cártel de Sinaloa y estuvo liderada por el Chapo y Héctor Luis el Güero Palma Salazar, mientras que Amado Carrillo Fuentes se convirtió en el jefe del Cártel de Juárez. Entre Tijuana y Sinaloa se desató una lucha encarnizada que sin duda benefició a García Ábrego, que se mantuvo al margen del reparto del territorio gracias al amparo de personas influyentes. Tamaulipas no formaba parte de la organización en Sinaloa, actuando de forma autónoma e independiente de lo que ocurría en la frontera occidental. A pesar de ello, en Matamoros seguía habiendo disturbios. Para los representantes de la VN, era evidente que en el noreste se había formado una poderosa organización dedicada al tráfico de drogas, desconocida hasta finales de los años 80. Es precisamente a partir de ese momento cuando se considera que comienza la historia del Cártel del Golfo.
En mayo de 1991 se supo de un complot del Cártel del Golfo para asesinar al narcotraficante colombiano Oliverio Chávez Araujo, que estaba preso, lo que provocó un estallido de violencia en la cárcel de Cerro Sombrero, en Matamoros. Como resultado, murieron 18 personas y la prisión estuvo sitiada por la policía durante 2 semanas. Se rumoreaba que había sido una iniciativa de uno de los lugartenientes de Ábrego, Tomás Gringo Sánchez González, quien pagó con su vida por ello. Tras este incidente, los estadounidenses tomaron nota de Ábrego porque, además del asalto a la prisión, su nombre apareció en una importante redada. Durante un operativo del FBI en una granja relacionada con el Cártel del Golfo, en Harlingen, Texas, cerca de Brownsville, se descubrió cocaína por valor de más de $100 millones, lo que en ese momento era la segunda mayor incautación de drogas en la historia de Estados Unidos. García Ábrego también fue objeto de una acusación secreta por parte de un gran jurado de Dallas en febrero de 1990, que lo acusó a él y a su primo Francisco Pérez de tráfico de drogas. A pesar de estar bajo la lupa de las autoridades federales, García Ábrego pasó la mayor parte de 1990 tranquilamente en McAllen, Texas, y en una casa alquilada en las afueras de Chicago, descansando de la gestión de su imperio de la droga en México. Aunque la organización criminal de Matamoros estaba ahora indiscutiblemente en manos de García Ábrego, este trasladó su base de operaciones a Monterrey en 1989. Durante los 5 años siguientes, cambió de ubicación en la ciudad cada pocas semanas, y a veces cada pocos días. Por esa misma época, Juan Nepomuceno Guerra fue acusado inesperadamente de evasión fiscal. Sin embargo, debido a su estado de salud, nunca fue encarcelado, y el caso se abrió más bien por aparentar y para los estadounidenses, ya que estaba a cargo de nada menos que el mejor amigo de los cárteles, González Calderoni. En 1993, García Ábrego consolidó definitivamente su estatus de jefe criminal a los ojos del gobierno estadounidense. Fue objeto de una acusación formal en Houston por tráfico de drogas, lavado de dinero, soborno de un agente encubierto del FBI y encargo de actos violentos, incluidos el asesinato de numerosas personas. Pero el tráfico de drogas no era ni mucho menos el único juego que se jugaba en el norte de México. Los juegos políticos también influyeron en los acontecimientos posteriores, y no podemos dejar de mencionarlos. En diciembre de 1992, tras largos años de negociaciones, los presidentes Carlos Salinas y George Bush padre, así como el primer ministro canadiense Brian Mulroney, se reunieron en San Antonio, Texas, para firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Un año más tarde, el Congreso de los Estados Unidos ratificó este histórico tratado, que cambió radicalmente el mapa económico de la región. El TLCAN abrió las puertas a la deslocalización de puestos de trabajo de Estados Unidos hacia México, lo que supuso un verdadero shock para muchas empresas estadounidenses. Las inversiones corporativas de Estados Unidos en capacidad productiva en México pasaron de $1,000 a $2,500 millones en un solo año tras la firma del acuerdo. Los Estados Unidos redujo los aranceles sobre los productos industriales mexicanos, especialmente textiles y ropa, y México, a su vez, hizo más accesibles para los estadounidenses sus productos agrícolas e industriales. La Maquiladora Mexicana, una red de fábricas de bajo costo, floreció. A primera vista, México se encontraba en el umbral de un futuro brillante. Siempre había problemas de delincuencia en la frontera, pero no parecían insuperables. Sin embargo, a principios de 1994, los estados del sur de México se vieron sacudidos por el levantamiento de los zapatistas, un grupo radical de izquierda que abogaba por la abolición del TLCAN, ya que consideraba que este acuerdo solo agravaba la desigualdad. La rebelión fue rápidamente sofocada con la ayuda de una nueva unidad militar antiterrorista, la GAFE, creada en 1986 y entrenada en Estados Unidos. Algunos de los combatientes de esta unidad de élite se unirían un par de años más tarde al Cártel del Golfo, conocidos como los Zetas.
Este acontecimiento fue el presagio de las convulsiones que esperaban a México y a toda la región. Tras el levantamiento zapatista, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado a tiros en Tijuana, presuntamente por un francotirador solitario, lo que suscitó dudas. El periodista Eduardo Valle afirmó que detrás del asesinato estaba el Cártel del Golfo, que se había infiltrado en el PRI y en el gobierno, haciendo imposible la justicia. 6 meses después del asesinato de Colosio, José Francisco Ruiz Massieu, exsecretario del PRI y ex yerno de Carlos Salinas, que había hablado abiertamente en la prensa sobre el fraude estatal y los abusos del PRI, fue asesinado a tiros. Su asesino, Daniel Aguilar Treviño, originario de Tamaulipas, afirmó que el asesinato estaba relacionado con el de Colosio, cuya orden se había firmado en la residencia de Salinas. Aguilar también aseguró que agentes del gobierno habían secuestrado a su familia. Al mismo tiempo, el congresista del PRI, Manuel Muñoz Rocha, que había escrito una carta a la fiscalía sobre la implicación del presidente, desapareció, y sus supuestos restos, encontrados en un rancho en Matamoros, nunca fueron identificados oficialmente debido a un supuesto mal estado de conservación, aunque los miembros de su familia confirmaron que se trataba de él. Tras la muerte de Colosio, ganó las elecciones Ernesto Zedillo, exministro de Educación y jefe de campaña del propio Colosio. Unos meses más tarde, el hermano mayor del expresidente Carlos Salinas, Raúl Salinas Gortari, fue condenado por organizar el asesinato de Ruiz Massieu. Sin embargo, la sentencia fue posteriormente anulada. Tras declarar una extraña huelga de hambre en protesta por la detención de su hermano, Salinas huyó al extranjero, donde vivió varios años, para luego regresar y continuar con sus negocios en su país natal. Por cierto, en uno de los episodios de la serie Narcos, México, se recrea cuando 2 niños matan a una criada. Esos niños eran los hermanos Salinas. Y ese episodio realmente ocurrió en 1951, cuando Raúl, de 8 años, y Carlos, de 3, mataron accidentalmente a Manuela, una criada de 12 años, mientras jugaban. El asesinato fue declarado accidental, y los padres de los hermanos recibieron una reprimenda por dejar armas cargadas en casa. Les recuerdo que el padre de los hermanos Salinas era amigo íntimo y compañero de armas de Juan Nepomuceno Guerra. El asesinato de Ruiz Massieu también atrajo una atención indeseable hacia la monarquía criminal que gobernaba en Tamaulipas. El FBI incluyó a García Ábrego en la lista de los 10 fugitivos más buscados, por primera vez para un narcotraficante mexicano, y ofreció una recompensa de $2 millones por información que condujera a su captura. Solo 10 meses después, en la noche del 4 de enero de 1996, García Ábrego fue arrestado en un rancho de Nuevo León por agentes de la Policía Federal, a cuyas filas había destinado en su día enormes sumas de dinero. Al día siguiente, Juan García Ábrego, el que fuera un poderoso señor de Tamaulipas, fue extraditado a Estados Unidos, metido en un avión como un gato en un saco, según escribió la periodista Yolanda Figueroa. Según estimaciones aproximadas, en el momento de la detención de García Ábrego, los ingresos anuales del Cártel del Golfo por el tráfico de drogas ascendían a unos $20,000 millones. Irónicamente, esa era precisamente la cantidad que Estados Unidos había prestado a México para superar la crisis financiera de 1995. El increíble auge del Cártel del Golfo no fue solo el resultado de la visión o los dotes de liderazgo de García Ábrego. La complicidad de políticos clave y la participación de la policía a todos los niveles en las operaciones de tráfico ilegal de drogas fueron decisivas y permitieron al narcotraficante controlar alrededor del 30% del suministro de cocaína a los Estados Unidos por tierra a mediados de la década de 1990. Según algunas estimaciones, el cártel gastaba alrededor de $500 millones al año en sobornos en todos los niveles del gobierno mexicano. El Golfo, en alianza con el gobierno de Tamaulipas, también obtuvo un control casi total de los medios de comunicación. En resumen, las autoridades locales y otras figuras clave de la sociedad y la política
colaboraban estrechamente con este grupo dedicado al tráfico ilegal de drogas. En los años siguientes, el Cártel del Golfo dejaría de ser una organización criminal regional que actuaba como filial de los carteles colombianos y se convertiría en un actor clave en el negocio transnacional de la droga. Sin embargo, como ya he dicho antes, el Cártel del Golfo como organización narcotraficante no apareció hasta después de la desintegración de la organización de Sinaloa en 1989. Entonces, debido a la detención de los líderes en relación con el caso de Kiki Camarena, Miguel Ángel Félix Gallardo y Calderón dividieron todo México en plazas. Pero ninguno de los sinaloenses tomó el control del noreste de México, con sus lucrativos pasos fronterizos. Este territorio simplemente no se tuvo en cuenta en la división. El investigador Valdés Castellanos afirma que a los sinaloenses simplemente no se les permitió hacer eso. Desde el más alto nivel del Estado, si la distribución se hubiera llevado a cabo exclusivamente con la participación de los jefes sinaloenses, es decir, sin las autoridades gubernamentales, sin duda se habrían incluido también los territorios de Tamaulipas. O al menos, en el momento del apogeo de su alianza, habrían intentado disputar el control a los locales, ya que Nepomuceno Guerra era un anciano muy enfermo y García Ábrego aún no había llegado al poder. Según afirmaba el propio Gallardo, fue precisamente Guillermo González Calderoni, jefe de la policía, quien participó directamente en el reparto de las plazas y quien no lo permitió. Dado que el resultado es conocido, el Cártel del Golfo funcionaba por su cuenta, encabezado por Juan García Ábrego, sin la participación de los sinaloenses. La versión de Miguel Ángel Félix Gallardo cobra peso. Así, la decisión de dividir a los narcotraficantes fue iniciada desde arriba, por quienes debían combatir el narcotráfico, pero en el modelo de delincuencia organizada estatal, el panorama parece bastante lógico. Esto no significa que todos los representantes del poder participaran en ella. Solo significa que en México existían realmente grupos estatales con cierta autonomía y capacidad para tomar decisiones contrarias a la política general del gobierno. En el nacimiento de la organización criminal del Cártel del Golfo, participaron representantes del Estado interesados en que los sinaloenses no se entrometieran en sus asuntos. Posteriormente, el Cártel del Golfo no fue dirigido por un clan familiar, lo que lo diferencia claramente de otras organizaciones narcotraficantes mexicanas. La existencia de vínculos familiares entre los líderes de una organización criminal es importante, ya que garantiza la confianza y la lealtad fundamentales para su buen funcionamiento. Así ocurría en Sinaloa, donde todos eran parientes, hermanos, primos, yernos, tíos y cuñados. Sí, también luchaban entre ellos, pero no con tanta ferocidad como lo harían en un futuro próximo los aspirantes al trono del Cártel del Golfo. Juan García Ábrego fue nombrado líder por Guillermo González Calderoni. Era la pieza que faltaba para completar la división del narcotráfico con la participación de grupos policiales en el nuevo mapa criminal del país. Es curioso que el liderazgo de Ábrego durara poco más que el mandato presidencial de 6 años de Carlos Salinas de Gortari. Tras el arresto y la extradición de García Ábrego, su hermano Humberto habría sido el sucesor natural, pero estaba en la cárcel desde 1994 acusado de lavado de dinero. Aunque logró salir de prisión en 1997 por falta de pruebas, prefirió alejarse del tráfico de drogas para disfrutar de las ganancias obtenidas, que no eran pocas. Nadie volvió a saber nada de él. Dado que ya no quedaba ninguna familia que pudiera heredar el negocio, García Ábrego prefirió que a mediados de 1996, Óscar Melarbe, uno de sus lugartenientes de alto rango, se quedara en el poder. Y así fue durante un tiempo, hasta que fue arrestado durante una visita a México en febrero de 1997. La gran y lucrativa organización volvió a quedarse sin líder. Y dado que en el Cártel del Golfo no existía la sucesión familiar, su futuro pasó a depender de la ambición y la capacidad de los aspirantes para sobornar, engañar y matar. Eso es lo que hicieron los 3 aspirantes al liderazgo durante 1997
y gran parte de 1998. Estos hombres eran Baldomero Medina, alias el Señor de los Camiones, especialista en el transporte de cocaína en camiones, Salvador Chava Gómez y Osiel Cárdenas. Chava planeó el asesinato de Baldomero, pero el plan no salió como esperaba, y el Señor de los Camiones solo resultó gravemente herido. Pero eso fue suficiente para que retirara su candidatura a las elecciones para jefe del Cártel del Golfo. Chava y Osiel decidieron hacer negocios juntos, para lo cual primero tuvieron que matar al oficial de la Policía Federal Judicial Antonio Dávila, que también quería dirigir la empresa de tráfico de drogas y planeaba eliminarlos. La dirección conjunta funcionó hasta que Osiel se convenció de que 2 jefes era demasiado. Mientras él reorganizaba la parte operativa, restablecimiento de contactos con los proveedores de cocaína, determinación de rutas y compra de protección, organización del traslado a través de la frontera, etc., Chava ponía orden entre los grupos que trabajaban por su cuenta, reuniendo a todos bajo la bandera del Golfo. Cuando lo consiguió, se consideró jefe y comenzó a descansar en el lujo, dando órdenes a Cárdenas. Muy pronto, Cárdenas se cansó de ello y envió a su viejo amigo al otro mundo en el verano de 1999. El asesinato de su compañero le valió a Cárdenas el apodo de "el asesino de amigos", que lo acompañaría hasta el final de sus días. Mientras Chava sometía a las bandas, Osiel Cárdenas trabajaba con visión de futuro. Para comprender la estructura organizativa del Cártel del Golfo en 1996, hay que tener en cuenta 2 hechos fundamentales. En primer lugar, el Golfo no era en ese momento el único propietario de todo el territorio de la plaza, sino que trabajaba con 4 pasos fronterizos: Nuevo Laredo, Reynosa, Miguel Alemán y Matamoros, por lo que el control territorial era mucho más complicado que en Tijuana o Juárez, donde todo estaba concentrado en un solo lugar. Cualquiera de los pasos fronterizos podía ser tomado en ese momento por una de las numerosas bandas de Tamaulipas. En segundo lugar, una parte importante de la cocaína se transportaba en tránsito desde Colombia a través de Guatemala por tierra. El resto llegaba por mar a las costas de Campeche, Veracruz o al puerto de Tampico, Altamira, lo que significaba garantizar una red de transporte y seguridad que atravesaba todo el país, desde Chiapas y Campeche hasta Tamaulipas, pasando por Tabasco y Veracruz. Más tarde se abrió la ruta Pacífico-Tamaulipas, que partía de Guerrero y Michoacán, cruzaba por el Bajío, continuaba por San Luis Potosí y Zacatecas hasta Torreón. Luego a Saltillo, Monterrey, y desde allí a cualquiera de las fronteras de Tamaulipas. El trayecto discurría por vías férreas. Estos 2 hechos permiten comprender por qué la Bahía era una organización mucho más grande en términos de personal operativo de todo tipo: conductores, mecánicos, operadores de sistemas de comunicación, recaudadores de impuestos contables, arrieros que transportaban drogas al otro lado, y por su estructura de seguridad: delatores, sicarios, instructores de sicarios, compradores de armas, etc. Por lo tanto, era mucho más caro y más agresiva. La organización fundada por García Ábrego bajo la cobertura de la Policía Judicial Federal se expandió considerablemente bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas. Tan pronto como tomó el control de la organización, formó un equipo cercano de colaboradores y se asignó funciones y responsabilidades: Matamoros para Eduardo Costilla, el COS; Hilberto, el JUN, para Miguel Alemán; Gregorio el Goyo para Reynosa. Díaz Ordaz pasó a Efraín Torres, alias Z15. El núcleo directivo también incluía al hermano de Osiel, Tony Tormentas. El crecimiento de la organización se vio favorecido por el hecho de que, tras la captura de García Ábrego y Óscar Melarbe, las autoridades consideraban que el Cártel del Golfo estaba fragmentado y sin posibilidad de recuperarse. Aunque Osiel Cárdenas tenía antecedentes penales y era conocido por las autoridades, éstas no creían que pudiera convertirse en líder. Además, el propio Cárdenas pagaba regularmente a los periodistas para que escribieran sobre él exclusivamente como un pequeño ladrón de coches. Osiel siempre fue un líder autoritario, cruel y paranoico,
además de sufrir una adicción a la cocaína. Esto fue lo que le llevó a organizar su propia seguridad y su propio servicio de contrainteligencia para poder dormir tranquilo. Así fue como surgieron los Zetas, y esto supuso un punto de inflexión en la historia del tráfico ilegal de drogas en México. Los Zetas surgieron, por supuesto, no solo por la paranoia de Ociel, sino también por la situación general en Tamaulipas. Desde la caída de García Ábrego en enero de 1996 hasta mediados de 1999, el estado estaba literalmente plagado de narcotraficantes de todo tipo y calibre, ansiosos por hacerse con su parte del pastel. Los rivales no se quedaron de brazos cruzados. Mientras la bahía estaba en suspenso, en Tamaulipas se unieron al menos dos nuevas organizaciones. La familia michoacana, fundada por Nazario Moreno González, alias el Más Loco, y el Cártel de los Valencia, fundado a finales de la década de 1990 por Armando Valencia Cornelio y sus primos, tras separarse de la facción del Chapo y los sinaloenses. Además, cada gran traficante buscaba crear su propia unidad de combate para proteger sus intereses comerciales. Eduardo Costilla, el COS, jefe en Matamoros, contrató como guardaespaldas a dos bandas, los Sierras y los Tangos. Ezequiel, hermano de Ociel, organizó los Escorpiones. El Cártel de Juárez también incorporó a sus filas a un grupo de sicarios extremadamente letales conocidos como La Línea. Pero Cárdenas necesitaba lo mejor. Por eso, en 1998, contrató a Arturo Guzmán de Sena, quien se convirtió en Z1. Guzmán de Sena dejó su puesto de teniente en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, para encabezar la seguridad personal del jefe del Cártel del Golfo. En el ejército se pagaba poco, y las posibilidades de ganar dinero en el Cártel del Golfo eran ilimitadas. Junto con Guzmán de Sena, acabaron llegando unos 30 militares más. Se hicieron llamar los Zetas, en honor al Código Militar Mexicano para oficiales de alto rango. Todos tenían un nombre clave con un número. Entre ellos se encontraban los dos principales lugartenientes de Sena, Rogelio González Pizana, conocido como el Quelín, o Z2, y Heriberto Lascano, conocido como el Verdugo, o Z3. Más tarde, se unió al grupo un contrabandista de poca monta llamado Miguel Ángel Treviño Morales, y luego sus hermanos. No eran militares, pero aún así se les asignaron nombres en clave, ya que sus conexiones y su afición por la violencia resultaron muy útiles. En poco tiempo, los Zetas contaban con 50 soldados procedentes del 7º Batallón de la Infantería y del 15º Regimiento de Caballería Motorizada, y formaron la Guardia Pretoriana de Ociel Cárdenas. Más tarde, contrataron en Guatemala a los Caiviles, soldados de élite del ejército guatemalteco que en los años 80 libraron una guerra de exterminio contra la población indígena de su país, ya que eran salvajes y despiadados en sus métodos de lucha contra aquellos a quienes consideraban enemigos. En 2003, los Zetas ya contaban con más de 300 combatientes electos, que a su vez abrieron campos de reclutamiento para ciudadanos interesados. La era de los delincuentes aficionados y los policías mal entrenados había llegado a su fin. Los antiguos miembros de la GAFE, un cuerpo de élite del ejército, eran auténticos maestros en el arte de la guerra, inteligencia, contrainteligencia y lucha contra insurgentes, diseño y ejecución de operaciones de rescate y salvamento, telecomunicaciones, diversas técnicas para eliminar al enemigo, tácticas de interrogatorio y fabricación de explosivos. Pusieron todos sus conocimientos y experiencia adquiridos en Estados Unidos e Israel al servicio de la organización criminal. Se trataba de un cambio cualitativo importante. Muchos soldados de diferentes rangos del ejército recibían sobornos por proteger a los narcotraficantes, pero la posibilidad de desertar y unirse a los criminales era impensable antes de la creación de los Zetas. Los soldados podían ser corruptos, pero no podían traicionar ni siquiera a un estado tan corrupto. Guzmán de Sena dio este paso, de soldados a mercenarios narcotraficantes. Los Zetas llevaron la guerra entre las organizaciones narcotraficantes a un nivel sin precedentes. He aquí un par de ejemplos. En 1999,
Ociel encargó a Guzmán de Sena que matara a Rolando el Rolis López Salinas. El Rolis fue localizado en su propia casa con toda su pandilla. De Sena y sus hombres rodearon el edificio y, para acabar rápido con el asunto, volaron la casa y a todos los que estaban dentro. En 2001, tras su legendaria fuga de Puente Grande, El Chapo y Arturo Beltrán Leiva pensaron que sería fácil tomar Nuevo Laredo. Enviaron a gente allí para reclutar a lugareños. Estos agentes sinaloenses pronto fueron encontrados muertos en las puertas de sus casas clandestinas. Los cadáveres de los miembros de la banda iban acompañados de una nota: El Chapo Guzmán y Arturo Beltrán, envíenos más idiotas como estos para que los matemos. Según las leyes del crimen organizado, el más fuerte es el líder. No hay otros medios de influencia, y con la creciente influencia del Cártel del Golfo con su ala armada, los Zetas, los demás tuvieron que seguir su ejemplo. La creación y expansión de los Zetas a finales de los 90 y a principios de este siglo supuso un verdadero punto de inflexión en la historia del crimen organizado en México. Apareció un nuevo tipo de organización, cuyos recursos materiales, técnicos y militares superaban con creces los de cualquier policía estatal o municipal. Para que estallara la guerra solo faltaba la chispa que hiciera estallar este polvorín. A partir del año 2000, los Zetas contribuyeron al fortalecimiento del Cártel del Golfo en sus territorios originales, desde Chiapas hasta Tamaulipas, y a su expansión hacia los estados del centro del país, hasta Michoacán y Guerrero. Las células del Cártel del Golfo se denominaron según los lugares donde se establecieron: los Metros en Matamoros, los Rojos en Reynosa, los Lobos en Nuevo Laredo, y así sucesivamente. En la actualidad, el significado geográfico de los nombres se ha perdido, pero los nombres en sí mismos siguen siendo conocidos. El hecho de que fueran precisamente los Zetas quienes encabezaran la expansión supone un importante cambio organizativo. En primer lugar, sin dejar de ser los guardaespaldas de Ociel Cárdenas, comenzaron a asumir las funciones defensivas y ofensivas de toda la organización. Además, pronto el papel de sicarios les quedó pequeño, ya que no solo acompañaban y protegían, sino que también organizaban el negocio en el territorio. Los Zetas adquirieron capacidad operativa no solo para el tráfico de drogas, sino también para otros delitos, como el chantaje, la extorsión, el secuestro, etc. Y esta fue la segunda innovación que introdujeron en la historia del crimen organizado mexicano: la ampliación de la infraestructura de los narcotraficantes para vender protección a la delincuencia local y obtener rentas sociales, es decir, para obtener dinero de la sociedad. Para que el modelo funcionara, nombraban en el territorio conquistado a un jefe de los Zetas, que se convertía en el rey de toda la delincuencia de la ciudad, y organizaban varias unidades militares que vigilaban al resto de grupos delictivos y los sometían. Además, compraron a toda la policía municipal para que no interfiriera en sus operaciones, protegían a quienes trabajaban bajo la tutela de los Zetas y perseguían a quienes no lo hacían. Además de proporcionar información sobre las operaciones de la Policía Federal Judicial o el Ejército. Se trataba de un modelo de delincuencia organizada totalmente nuevo. No solo narcotraficantes, sino también extorsionadores, auténticos señores feudales del territorio conquistado. El Estado era impotente en los territorios del Cártel del Golfo. Con el paso del tiempo, el Cártel del Golfo y los Zetas ampliaron su presencia y construyeron una enorme federación criminal de alcance casi nacional, gracias a la red de líderes que dejaron en las plazas de decenas de ciudades de 16 estados de México: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Controlaban cientos de grupos criminales, un auténtico imperio criminal creado a base de terror y violencia. La nueva organización pasó a llamarse Golfo Zetas, algo que no ocurrió con otras organizaciones. Sinaloa no se convirtió en Sinaloa, Los Negros, ni Juárez en Juárez, Los Pelones. ¿Cómo sucedió esto? Lo más probable es que Ociel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo,
no tuviera los medios o no quisiera financiar un aparato militar tan grande y les permitiera encontrar sus propias fuentes de financiación. Los Zetas comenzaron como trabajadores contratados, pero a medida que aumentaba la dependencia del Golfo de sus acciones de fuerza, se convirtieron en socios. No eran líderes en el tráfico de drogas, no podían transportar una tonelada de cocaína que les reportara varios millones de dólares en una sola operación, pero extorsionaban a cientos de grupos criminales. En resumen, la historia del crimen organizado le debe mucho a la organización Zetas. En primer lugar, destruyeron la hegemonía de las organizaciones de Sinaloa, que no pudo hacerse con sus territorios durante la división en plazas. En segundo lugar, ampliaron el corredor del narcotráfico hacia el este y el sureste del país. En tercer lugar, en esta organización no existía la sucesión familiar ni la lealtad y capacidad de negociación que esto conlleva, lo que explica la brevedad de su mandato. García Ábrego, 7 años. Ociel, 5 años, frente a los casi 20 de los hermanos Arellano Félix, Carrillo Fuentes y Guzmán Loera. En cuarto lugar, los Golfo Zetas crearon grupos militares profesionales y, de hecho, convirtieron la violencia en la única forma de resolver los problemas. Y en quinto lugar, los Zetas transformaron el modelo de organización criminal combinando el tráfico de drogas con el control total de todas las actividades delictivas en el territorio conquistado. Así, a principios de la década de 2000, Ociel Cárdenas tenía su propio ejército, los Zetas, pero debido a su adicción a la cocaína y a su insaciable codicia, no comprendió bien con quién se había metido. A pesar de que la violencia en la última década del siglo XX en México fue muy intensa, los Zetas resultaron mucho más impredecibles y salvajes que sus predecesores. No los detuvieron los lazos familiares ni las intrigas políticas. Llegaba el siglo XXI, y con él, un nuevo tipo de guerra del narcotráfico. Los Zetas entraron en este periodo como nuevos legisladores de moda, pero de eso hablaremos en el siguiente video.